Amigas y amigas, los mitos. Hay varios mitos que rondan la faz de la Tierra. El mito del monstruo del lago Ness, el mito de que supuestamente no nos llevamos con Nelson Salazar, el mito de que Ceballos se fue solamente a una fiesta en Miami y que seguramente regresará para Semana Santa. ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! Pero hay un mito muy pero muy grande que el día de hoy recordamos. Y sobre eso queremos conversar un ratito con ustedes. ¿Se acuerdan de que el 29 de febrero del 2020 se detectó el primer caso de COVID-19 en el Ecuador? Pues todo era una historia a medias, una historia mal contada de parte de las autoridades ecuatorianas. Ecuador reportó el sábado su primer caso del nuevo coronavirus. Se trata de una mujer ecuatoriana que llegó a Guayaquil procedente de España, donde reside. La paciente actualmente se encuentra en terapia intensiva en uno de los hospitales que estaba destinados para atender coronavirus. Totalmente falso, más falso que mi abuela haciendo motocross. Hasta ese sábado 29 de febrero del 2020 ya estaban contagiadas alrededor de 24 personas en el país, antes de la paciente cero. Este dato fue corroborado por el Ministerio de Salud Pública el 11 de abril. Y obviamente la falta de transparencia fue una constante en todo este año de pandemia. En marzo del 2020 pasamos con toda la gente en las farmacias y toda la gente en los supermercados llevándose el papel higiénico. He recorrido todos los lugares, está todo colapsado. Precisamente por denuncias de este tipo, desde el pasado sábado, la Intendencia de Policía del Guayas realiza operativos de control para verificar el abastecimiento de productos como alcohol, mascarillas y vitamina C. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Un año después, hasta el 3 de marzo del 2021, Ecuador tiene oficialmente 298.472 contagiados de COVID-19 y casi 16.000 fallecidos por este bicho. Ojo que son cifras oficiales. Hay algunos que al inicio decían que el peor virus es el miedo y que no es nada más que una gripe, decían por ahí. Polificción. Estás bien pendejo. El gobernador del Guayas decía que no importa, pues ¿qué hay que hacer? El partido Barcelona Independiente. Ahí está, toma tu virus y toma tu miedo. ¿Qué idiota se va firmando? Pero ¿cuáles son las reflexiones que nos quedan hasta el día de hoy? A casi un año de la primera cuarentena total mundial, ¿qué sectores han sido afectados mayoritariamente? Hoy recordamos en fragmentos el primer año del COVID-19 en el Ecuador. A un año del COVID en el país. Era entendible que al inicio no conozcamos los protocolos, aunque desde diciembre del 2019, China ya anunciaba su confinamiento y el cierre de fronteras. En Ecuador tuvimos que esperar al 16 de marzo para que el Ejecutivo planee el encierro total. 17 de marzo. Con más de 100 casos confirmados, Ecuador inicia oficialmente el confinamiento. Compatriotas, ustedes lo saben. Ante situaciones excepcionales se necesitan medidas excepcionales. Por eso he decretado el estado de excepción en el país. He decretado el estado de excepción en el país. Ya es tarde. 15 años tarde. Las medidas debían responder a la realidad de cada país, pero la realidad del Ecuador era que el gobierno no se interesó por la pandemia cuando todo comenzó. No puedo creer lo inútiles que somos. ¿Y cuál era el secreto para combatir al COVID? Según la comunidad científica eran las pruebas y muchas pruebas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Además de cerrar las fronteras. ¿Y en el Ecuador se hizo eso? La señora de los Ríos, a la que se le dice que es del caso cero. En realidad, ¿cómo sabemos que es del caso cero? Si no hay suficientes pruebas o no habían en ese momento suficientes pruebas de diagnóstico para que la gente pueda acceder, sino solamente al nivel del Ministerio de Salud. Pero y las personas que no vamos al Ministerio de Salud y que tenemos un seguro privado, no teníamos opción, o la opción era muy demorada. Entonces, si tienes un delay de 2.000 o 3.000 pruebas diarias que no puedes cubrir, exactamente cómo vas a saber quién en realidad fue el paciente cero. Claro. O hay gente que no tenía acceso a poder hacer la prueba. No puedes saber, y por eso era la pieza clave era el diagnóstico. Ahora, claro, eso implica mucho dinero, eso implica mucha voluntad también, pero una de las primeras cosas que hubiera ahorrado mucho tiempo es justamente que liberen para los privados poder hacer las pruebas de diagnóstico. Ella es Valeria Chiriboga, bioquímica con un máster en salud pública y epidemiología. Ella nos comentó que una pieza clave eran las pruebas y el cierre de fronteras. Pero como sabemos, la pandemia dejó a la vista la brecha económica que existen entre los países. ¡No!
sea, no solamente es una cuestión de que el gobierno de Ecuador no supo qué hacer, no. Todos los gobiernos han estado como que es una cuestión muy difícil entre lo que yo sé que tengo que hacer y lo que me permite mi economía hacer. Si yo sé que mi economía no me va a permitir mantener, por ejemplo, esta cuarentena que ya está durando para nosotros casi 4 meses, es imposible que tú le puedas pedir a una persona que necesita conseguir su alimento diario, quédese en su casa. ¿De qué va a comer? ¿Cómo va a vivir? Ok, pero hay otros factores sociales que no estás tomando en cuenta. Y esas son las cosas que obviamente son difíciles de manejar, más allá de las guías que te puedan dar. Hay realidades locales. Es el mismo dilema de la salud, atravesado con lo económico. Por ejemplo, Valeria se encuentra en Escocia y ellos están en una nueva cuarentena, pero el gobierno de allá puede sostenerla porque entrega bonos a los trabajadores. Pero eso es impensable en el Ecuador. ¡Viva la patria! Cosas, por ejemplo, que aquí en Ecuador no se puede negar, y es que por la pandemia se han ido 3 ministros y vamos 2. Se han ido 2 y vamos por el tercero en medio de la pandemia. Desde tu perspectiva, ¿qué opinas sobre esta situación aquí? A ver, yo la verdad no sé si es general, pero no tengo una buena experiencia en el sector público. También estuve en el sector público y quizás después de esto no vaya a tener mucha más experiencia en el sector público, pero la verdad es que es complejo. Es bastante complejo. Mayormente se da porque te están mandando algo o porque tienes que cumplir cierta cosa que está por encima de ti, y es bastante difícil manejarse así, bastante difícil. Entonces, cuando tú tienes una fuerza política, económica, así sea de amigos, que está por encima tuyo y tienes que cumplirlo, es complejo que el criterio técnico, por más que tú lo tengas, por más que tú lo sepas, prime. Es muy complejo, muy, muy complejo. Y yo lo viví y no es nada agradable. No hay mucho que tú puedas hacer si no tienes una palanca o si no conoces a tal persona. Y eso es parte del problema. Regresando al tema económico, uno de los factores que golpea durísimo al Ecuador es sin duda el desempleo. Según el Ministerio del Trabajo, entre el 1 de enero y el 1 de octubre del 2020, se registraron 598.506 desempleados. Hasta el 2 de marzo del 2021, solo 2 de cada 10 personas tenían un empleo adecuado en diciembre. Esto según los datos recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Es decir, solamente 2 de cada 10 trabajaban más de 40 horas a la semana y ganaban el básico o más de un básico. Esto es vergonzoso. Los despidos intempestivos fueron el pan de cada día en el 2020 y también fue el pan de cada día que muchos colectivos y también un montón de abogados pusieran demandas al Estado y al Ministerio del Trabajo sobre este tema. La tónica del colectivo sí ha sido escuchar, recibir, digamos, personas pidiendo que les ayuden con los temas laborales. Desde esa óptica, desde que querían regresar al trabajo. Algunos se desilusionaban por el tema de las indemnizaciones porque primero los juzgados estaban copados, y luego la otra parte en la que recibimos también muchas personas, médicos incluso, cuando estaba la primera etapa respecto del material que debían tener para poder enfrentar la pandemia, mascarillas, el vestido, la vestimenta, y nos enviaban pruebas, la gente con mucho miedo. Hicimos algunos procesos judiciales al respecto, pero nadie quería hablar. Todos los que nos llamaron, nos mandaron fotos, nos enviaron alguna información, pedían la reserva, y así la mayor cantidad de personas en eso, ¿no? Desde gente también que nos pedía que actuemos porque les estaban cobrando en la clínica demasiado, no tenían camas, bueno, todo relacionado con eso, y en la medida de aquello tratamos de abrir procesos para en algo buscar que haya un cambio de política o haya más atención allá, pero todo ha ido siendo un poco, como todo se ha visto, infructuoso.
Él es Richard González, abogado y vocero de Acción Jurídica Popular. Para Richard también la corrupción fue constante en este año de pandemia, pero para él la corrupción llegó mucho antes de la pandemia al Ecuador. Y todo esto comenzó cuando este gobierno propuso achicar el Estado. Bueno, nosotros creemos que la corrupción, ¿qué te digo? Empezó a gestarse con esta política de reducción del tamaño del Estado, con esta política impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Y desde que antes de la pandemia, nosotros ya concurrimos a los tribunales a denunciar aquello, pero todo el mundo es como que se hizo el sordo. Fuimos a la Corte Constitucional, la Asamblea, como ustedes vieron, no le importó que en teoría nos llamemos república, pero vengan órdenes desde afuera y ellos estén comprometidos legislativamente a hacer cosas por parte del Ejecutivo. El fondo prestaba plata y el Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, se comprometía a reformar las leyes. Es decir, una función del Estado, el Ejecutivo comprometía al Legislativo y al Legislativo no le importaba. Entonces, todos conocemos después en qué paró todo esto, porque para cumplir las promesas que se tienen afuera con el Fondo Monetario Internacional, hubo el reparto de hospitales, porque se necesitaban los votos para aprobar esas promesas. Pero hay responsables de esta falta de control. Pues sí, tienen nombre y apellido, los jueces del Ecuador. ¿Qué pasa si no fallan a favor del control? Si es que no existen pesos y contrapesos para estar ojo seco, cualquiera puede meter manos a las arcas del Estado. Y ojo que ya vemos todos los casos de corrupción, ¿no? Pero básicamente, Acción Jurídica Popular presentó varias diligencias sobre el uso de recursos del Estado y recibió esta respuesta. Y la poca sensibilidad del gobierno hizo, por ejemplo, que al inicio también solicitamos a la Corte se prohíbe el pago de la deuda externa y se destinen fondos necesarios para atender la pandemia, especialmente en salud. Recuerdo justo fue cuando la ministra Andramuño renunció, precisamente porque no recibía el presupuesto, y nuestra institucionalidad dijo, vea, siga nomás. Recuerdo una carta del presidente de la Corte Constitucional hacia nosotros, en la que nos dijo, vea, no haga perder el tiempo a la Corte. La Corte tiene cosas más importantes que hacer. Si ustedes quieren ayudar en algo, por favor, dedíquense a rejuntar víveres, a buscar caridad, si es que ustedes son abogados desocupados, más o menos. Eso decía la carta, ¿no? Yeah. Lo cual reveló que la Corte y la institucionalidad de este país se hacía a un lado de lo que estaba pasando o lo que empezaba a pasar. Sin embargo, esta organización pudo interponer ante la Fiscalía una diligencia que no permita la salida del país del exministro Juan Carlos Ceballos. Pero la Fiscalía fue muy lenta o Ceballos fue muy rápido que, bueno, ya no está entre nosotros. Nosotros, al saber de la renuncia de Ceballos, porque él compareció a dar su versión justamente a finales de enero, a inicios de febrero, al saber, y no desmintió, porque públicamente dijo que vacunó a su señora madre y no tiene problema con eso. Por eso solicitamos que se formule cargos y solicite la prohibición de salida del país. Pedimos al saber que las autoridades lo que hacen es eso, ¿no? Al presumir que se va a ir. Y ya si se va el señor, ¿qué sentido tiene, cierto? Tener una investigación. Si tienes un proceso, mientras el acusado, el imputado, o ya si vas a juicio, el juzgado, digamos, no está presente, no hay juicio. Se tiene que suspender hasta que algún rato esté presente. Y como este tipo de delitos prescriben por el decurso del tiempo, ahí quedará. El sector más golpeado y algunos reclamos. Uno de los sectores más golpeados obviamente fue el del entretenimiento y las artes. El Telégrafo reportaba que en los primeros 3 meses de pandemia, en Ecuador hubo una pérdida de $70 millones. No tenemos qué comer, hasta las últimas consecuencias vamos a estar aquí. Lamentablemente son 11 meses sin poder trabajar, nuestras familias ya no tienen más qué comer. ¿Hasta cuándo las autoridades van a permitir las fiestas clandestinas? Pero un tema olvidado durante esta pandemia es la salud mental. Hasta septiembre del año pasado hubo 226 suicidios y las llamadas que solicitaban servicios psicológicos aumentaron en toda la emergencia.
En definitiva, estamos a un año del primer caso detectado en Ecuador. Y las vacunas llegan a cuentagotas. Y las secuelas de esta pandemia nos perseguirán por años. No existe un plan de prevención en casi ningún país donde en la Constitución o en el cuerpo legal que rija ese país diga, bueno, si es que hay una pandemia, esto es lo que vamos a hacer. Si es que hay una pandemia, nuestro plan de acción es este. Las lecciones creo que son que no podemos bajar la guardia, debemos todos actuar en la medida que podamos, usar las herramientas que nos da la Constitución en este caso. Yo siempre he dicho, estamos peleando con papelitos, con plastilina o con cartulina contra el poder. Lo segundo es que tampoco los países en vías de desarrollo tienen la suficiente capacidad para poder hacer lo que los países que ya están desarrollados pueden, es decir, generar sus propias vacunas, tener fábricas donde ellos realmente puedan ser solventes, como Argentina dice, bueno, perfecto, entonces vamos a hacer un convenio con AstraZeneca y nosotros vamos a hacer las vacunas aquí en Argentina y vamos a distribuir. Entonces, son esas brechas que se tienen que eliminar, se tienen que hacer inversiones entre los países que ya están desarrollados y los que estamos en vías de desarrollo. Últimamente debemos estar vigilantes con la información que nos entregue el Ministerio de Salud después de que la jueza Selma Espinosa le dio 15 días al ministro de Salud, al nuevo ministro de Salud. Veamos qué dicen. Hoy supe que el presidente de la República ha dicho que se va a entregar la información a las autoridades competentes, pero creo que vale saber qué pasó, a quién vacunó, porque si mañana no exigimos todos que sea el personal de primera línea el que primero se vacune, otra vez nosotros mismos estaremos en peligro. Desde BN Periodismo queremos decir que en las próximas entregas hablaremos de un problema que aún no se soluciona. Los muertos que no aparecen, por ejemplo, o de las familias que aún no pueden enterrar a sus familiares. Mientras tanto debemos reflexionar sobre las enseñanzas, las tristezas, las oportunidades y las brechas sociales que nos ha dejado este primer año de pandemia mundial. Y ojo que en el país no ha sido una pandemia solamente en el ámbito de la salud pública, sino una pandemia que ha desenmascarado totalmente a la clase política del país. Una pandemia que ha hecho huir como bichos a la mayoría de los representantes políticos del país. ¡Qué asco, hijo de puta! Muchas gracias por ver el video esta semana. Como siempre te decimos, suscríbete, dale like, dale click en la campanita y comparte todas nuestras publicaciones. Si quieres ver más contenido, puedes ir a nuestro canal secundario llamado Venerables, donde tenemos podcast, tenemos entrevistas, tenemos el flashback. Y ojo que si tienes algún emprendimiento, puedes comunicarte con nosotros y nosotros lo sacamos en el podcast. No tiene ningún costo, solamente comunícate al Instagram o al Facebook de BN Periodismo y nosotros hablaremos para que salgas de ahí y que todos crezcamos juntos. Si quieres colaborar con este canal, puedes hacerlo comprando estas chompas o las gorras que también tenemos. Puedes ir al Instagram, ahí vamos a subir una historia con los precios y también para que veas cómo son las chompas y las gorras y toda la mercadería que tenemos. Y si no quieres comprar, puedes colaborar desde $1 en adelante en nuestras cuentas bancarias PayPal o Patreon. En la descripción te dejamos un link sobre cómo hacerlo. Te amamos mucho. Adiós. Señoras y señores, muchas gracias. Que te lleve el diablo.